Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Les vuelvo a repetir el texto por si alguno quiere buscarlo en las escrituras. Romanos 12, del 6 al 8. Ok, mencionaron varios dones espirituales. En particular, hoy vamos a hablar de los 7 dones espirituales que están en ese pasaje de Romanos 12, del 6 al 8. Como dijimos, es uno de tantos pasajes en la Escritura que tiene varias listas de dones. Hay varias listas, una está en Romanos 12, del 6 al 8, hay 2 en Corintios 12, 2 listas diferentes, en el capítulo de Corintios 12, 1 Corintios 12, hay otra en Efesios 4, 6. Entonces hay como unas 4 listas de dones espirituales aproximadamente en la Escritura. ¿Son exhaustivas? ¿Realmente creemos? Yo creo que no. Simplemente está mencionando algunos ejemplos de los muchos dones que puede tener la congregación, las congregaciones. Y yo creo que la gracia de Dios es multiforme, como lo dice la palabra, y no puede ser atada o encasillada en una sencilla lista de dones. Ahora, el texto inicia en Romanos 6, con teniendo diferentes dones según la gracia. Esto presupone varias cosas. Solamente esa partecita presupone varias cosas. Escúchelo. Teniendo diferentes dones según la gracia de Dios. Voy a leer el texto completo. Teniendo diferentes dones según la gracia. Vamos a ver. Que nos es dada. ¿Okay? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Número 1. Esto reconoce primero que todos tenemos dones espirituales. Entonces es lo primero que se presupone. Si dice que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, es que todos tenemos dones espirituales. No hay nadie en la congregación que sea creyente, es diferente si no es creyente, pero no hay nadie que es creyente que no tenga dones espirituales. Quiere decir que desde los niños que son creyentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tienen dones espirituales. No hay ninguno que no tenga dones espirituales. El segundo punto es que dice el texto, teniendo diferentes dones. Y es que Dios ha dado dones diferentes a todos. Todos tenemos diferentes dones. Por supuesto, algunos compartimos algunos dones, pero todos tenemos diferentes dones. Dios ha dado dones a cada uno y son diferentes. ¿Por qué? Porque hay muchas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces sí, son varios dones diferentes. En tercer lugar, que los dones fueron dados por gracia. En todos los pasajes donde se mencionan las listas de dones, dice esto. En este caso dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. ¿Okay? Todos los dones son por gracia. Dios nos los dio por gracia. No es porque los merezcamos, sino que Dios nos los dio por gracia. Realmente Dios da todo por gracia. O sea, todo lo que tenemos nos lo ha dado por gracia y eso incluye los dones espirituales. Por último, todos estos pasajes presuponen que los dones son para usarse para el servicio del Señor. ¿Sí? Eso nada más como una forma introductoria. Ahora vamos a estar viendo cada uno de los dones que se mencionan en este pasaje individualmente. Vamos a empezar con el primero. Bernie lo mencionó ahora, profecía. Hay un don de profecía.
básicamente la profecía se entiende como decir palabras de parte de Dios. Y en cada uno de los dones les voy a poner una definición sacada, ¿verdad?, de un libro. Voy a tomar la cita, es sacada de un libro, y la vamos a leer. Esta dice que el don de profecía es la habilidad de proclamar y aplicar la verdad de Dios de tal manera que los creyentes sean edificados, exhortados y consolados, y los no creyentes persuadidos. ¿Ok? Entonces sí. El primer don entonces es la profecía. Curiosamente es uno de los dones que más se menciona. O sea, en las 3 listas de dones, en los 3 menciona profecía. Y a pesar de que es el que más se menciona, es el don donde hay más controversia. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir. Porque muchas veces la profecía se asocia con predecir el futuro, con predicciones, y también con nuevas revelaciones. Entonces hay 2 posturas sobre este don. ¿Okay? Hay 2 posturas. Hay unos, bueno, primero vamos a hablar un poquito de las predicciones, ¿ok? Hablemos de las predicciones. Erróneamente se asocia a profecía con predecir el futuro. Y sí es cierto, muchas profecías bíblicas tienen que ver con un cumplimiento futuro, pero no siempre estaban asociadas a predicción. Ni tampoco la predicción era el elemento central de las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sino que más bien el propósito de la profecía era denunciar y llamar al arrepentimiento. Ese es el propósito. No es predecir el futuro, sino muchas veces denunciar el pecado que habían en medio del pueblo de Dios o en otros pueblos y el llamado al arrepentimiento. Ahora, voy al segundo punto. Entonces, en segundo lugar, al ser un don relacionado con revelación, muchos niegan que ese don tenga vigencia, ya que en este momento la revelación está completa. Entonces ahí es donde yo les voy a decir, hay 2 posturas. Una que dice, ya el don de profecía no existe, no funciona. Es una de las posturas que tienen los creyentes. ¿Ok? ¿Por qué afirman las personas que tienen esta postura, esa postura? Bueno, porque creen que la revelación ya terminó, lo cual es cierto. Ya no tenemos nuevas revelaciones, toda la revelación que necesitamos está en la Escritura, y sí creemos que es una verdad que todos los creyentes tenemos, y es que ya no hay nueva revelación. De hecho, cuando usted lee la Biblia y siente que el Señor le está hablando, eso no es revelación, eso es iluminación del Espíritu Santo cuando usted lee la Escritura, pero no es que Dios le revela, no, ya está ahí, ya está escrito, ya está revelado, no es nada nuevo. Uno de los grandes problemas de las sectas es que iniciaron por una nueva revelación. Alguien de pronto dice, Dios me reveló algo nuevo que no está en la Biblia, y así fue como iniciaron las sectas. Entonces yo entiendo un poco a estas personas que dicen que ya el don de profecía no está vigente, porque ellos se afirman en esta verdad de que es que ya la revelación no está vigente. Por otra parte, hay otros que mencionan que lo que cesó fue la revelación, no los dones. Esa sería la segunda postura. Entonces, que haya cesado la revelación no significa que el don de profecía haya cesado. Solo que ahora ya ese don tiene otro sentido. Entonces, lo que hace la persona que tiene el don de profecía es proclamar lo que ya está escrito, lo que ya ha sido revelado, de forma que traiga exhortación, consolación y edificación al pueblo de Dios por medio de la palabra. Entonces, para estas personas el don sigue vigente siempre y cuando se use, como lo dice el texto, conforme a la medida de la fe, o sea, conforme a las Escrituras, conforme a la doctrina que ya está escrita, que ya fue dada por los apóstoles y que no hay nada nuevo. Entonces, básicamente,
están esas dos posturas. Los que hemos trabajado mucho en el mundo misionero se da cuenta que muchas veces, en cierto sentido, Dios se revela. Muchas veces en personas que no lo conocen porque no tienen esto. Pero no le están trayendo nuevas revelaciones. Están revelando lo que ya está escrito. Entonces yo creo que sí, no hay que limitar a Dios. Yo creo que el don de profecía sigue vigente, pero siempre y cuando lo que se profetice no sea una nueva revelación, sino que sea algo que ya está en la palabra de Dios y que corresponde con la enseñanza cristiana. Claro, ha habido abusos, como yo les dije, de ese don. O sea, uno entiende, o sea, cuando llega alguien y le dice a usted, es que cosas muy generales, es que el Espíritu Santo me dijo que vienen tiempos muy difíciles. Uno se queda, sí, siempre hay tiempos muy difíciles. O profecías que se dan abusos, es que Dios me dijo que usted se va a casar conmigo. O sea, ¿cuántas personas? Oiga, y eso ha pasado. O sea, usted se ríe, pero ha pasado que gente desde el púlpito ha dicho cosas así, tal vez porque la muchacha era muy bonita, ¿verdad? Ha sido un abuso del don, porque en el fondo no es el don, ¿verdad? Es un falseamiento del don, y eso pasa. Recordemos que no, ya la palabra está escrita, no hay nuevas revelaciones. Hay gente que dice, es que Dios me dijo que Cristo va a venir este año. Varias de las sectas cristianas han puesto fecha y hora. Cuando que dice la palabra, que ni aún los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora. Entonces sí. Ahora, es muy diferente que usted a alguien le diga, vea, Dios me mostró este versículo para usted. Eso es muy diferente. Yo sí creo que alguien me puede decir, vea, hermano, es que yo sentí que Dios me dijo que le mostrara este versículo a usted. Entonces sí, Dios sí puede obrar y no vamos a poner limitaciones al Espíritu Santo. Igual que un predicador, pero para mí un ejemplo es que un predicador movido por el Espíritu Santo, de pronto ponga en su corazón decir algo en el sermón que no está en mis notas. Hasta cierto punto, en ese momento, Dios me está hablando a mí directamente y estoy diciéndome algo que no estaba en mis notas, por ejemplo. Entonces, en ese momento estoy recibiendo como una iluminación directa, es un don de profecía. Y le pasa mucho a los pastores o a los predicadores. Ahora, ¿quién es el que más usa este don? Bueno, es usado más por pastores, predicadores, consejeros, personas que enseñan. Entonces no podemos decir que el don no está vigente, sino que yo sí creo que Dios usa a ciertas personas para edificar, consolar, que ese es el fin de la profecía según Corintios, y exhortar de cierta forma particular a una persona, siempre a través de la escritura. Ya no en una revelación directa, ¿verdad? Donde Dios se me aparece y me dice algo, sino a través de la escritura. Tenemos que entender que la única fuente del mensaje profético está en la Biblia y solo en la Biblia. Todo aquel que se llame profeta y todo aquello que se llame profecía debe estar sujeto a la autoridad de las escrituras. Okay. Vamos al siguiente don. Don de servicio. También lo mencionaron entre los que ahora dijeron. Dice el texto, si de servicio en servir. El término utilizado en este pasaje es diaconía, ¿verdad? ¿A qué le suena diaconía? A diácono, ¿verdad? En general, la palabra diácono significa servidor.
Y básicamente diaconía de servicio. Y la definición, vamos a leerlo, dice así: la habilidad de asistir a otros en sus vidas y ministerios en forma práctica. ¿Ok? Es curioso que la Biblia hable de un don de servir cuando todos somos llamados a servir. Se supone que todos servimos a Dios. Bueno, a Dios y a los otros con nuestros dones espirituales. Pero como estamos hablando de un don espiritual, estamos hablando de que Dios a ciertos hermanos les ha dado una actitud de servir a los otros en forma sobrenatural. Y usted lo ha visto, o sea, hay hermanos que tienen ese don de servirle a usted. Esa disposición, ese deseo, esa actitud del corazón de servir, de hacer eso. Muchas veces personas que han tenido o que tienen talentos, nacieron con talentos, tuvieron talentos y los ponen al servicio de Dios, entonces estos talentos se convierten en dones. Pasa mucho con muchos de los que sirven, ¿verdad?, en la iglesia. Tal vez tienen dones de cantar, de música, dones que tienen que ver con tecnología. Eran talentos naturales o talentos que desarrollaron, pero al momento de ponerlos al servicio de Dios se convierten en dones. Entonces, este don es aquel que tienen las personas que buscan ayudar. Lo podemos ver en aquellos que ponen a disposición de los otros, que se ponen a disposición de los otros para ayudarles. Un ejemplo en la escritura es Dorcas. No vamos a buscar el pasaje, pero recuerden un poquito acerca de Dorcas, está en Hechos 9, del 36 al 39. La función del pasaje es hablar, bueno, de que las hermanas, las viudas estaban muy dolidas porque la hermana había muerto y bueno. Pero lo importante es que ella usaba el don que tenía, que ¿cuál era? Dice que las viudas enseñaban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba viva. En el fondo, ella sabía costura y hacía ropa para las viudas de la iglesia. Las ayudaba con ese don que tenía. Es uno de los ejemplos que podemos tener. Es un don muy valioso para el cuerpo de Cristo. Generalmente las personas que buscan ayudar en diferentes cosas tienen ese don. La gente que ayuda en la clase cuna, que simplemente quiere ir a ayudar a cuidar a los bebés. La gente que trabaja en labores de cocina en la iglesia. La gente que está en mantenimiento. Los que trabajan en nuestra iglesia con el ministerio de multimedios. Antes le decíamos ministerio de sonido. Yo creo que ya no es ministerio de sonido, ¿no? Ahora hacen tantas cosas. Hacen audio, video, sonido. Ya no es ministerio de sonido. Ahora es ministerio de multimedios. Tienen este don. Los diáconos muchas veces tienen este don. Eso para que usted se dé una idea de lo que es el don de servicio. Pasemos al siguiente. Este lo mencionó Dixon, también Esmeralda cuando dijo el don de maestro. En el fondo yo creo que es lo mismo. Es el don de enseñanza. Dice el texto, el que enseña en la enseñanza. Es básicamente quien enseña la palabra de Dios. La definición dice, la habilidad de comunicar a otros con claridad las verdades espirituales con el propósito de edificarles. El mejor ejemplo de este don es el mismo Señor Jesús, Jesucristo. Él era el pedagogo supremo.
usó todos los medios posibles para que la gente comprendiera las verdades espirituales. Usó parábolas, usó imágenes del día a día, usó cualquier cantidad de métodos para transmitir las verdades de Dios. Tanto que nos dice la Escritura que los hombres se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso lo dice Marcos 1:32. Entonces, las personas que tienen el don de enseñanza son personas que saben explicar, comunicar las verdades de las Escrituras de forma que otros las entiendan claramente. Hace que las personas escuchen con interés y que puedan aplicar las verdades de Dios a sus vidas. Por supuesto, los que tienen el don de enseñanza tienen que atenerse a la palabra y a sujetarse a la doctrina de los apóstoles. Retener la palabra tal y como ha sido enseñada, como se le dice a Tito. Sí, los que tenemos ese don, que creo que yo tengo ese don, don Denis, también va a haber otros tipos de personas también. O sea, en general, los maestros de escuela dominical generalmente tienen este don. Los que enseñan, sea cual sea el ministerio en la iglesia, sea con las damas, sea en el ministerio de jóvenes, sea en células, sea en los seminarios, los institutos bíblicos, sea en la predicación, sea en estudios bíblicos, en todo lo que tiene que ver con enseñanza, estas personas tienen ese don y generalmente son llamados a escudriñar las Escrituras y a profundizar en ellas para poder enseñar a otros. Sigamos con el siguiente don. Don de consejería. La palabra dice el que exhorta en la exhortación. También es llamado muchas veces don de exhortación. También podríamos decirle don de aliento. Curiosamente, aunque la Reina Valera traduce en ese texto como el que exhorta en la exhortación, tal vez no es la palabra más adecuada, porque nosotros en español, muchas veces cuando hablamos de exhortar, casi que estamos, muchas veces interpretamos que se refiere como a amonestar. No sé si me entienden. Pero resulta que la palabrita que usa el texto no significa amonestar. Significa animar, significa alentar. De hecho, otras versiones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional y la traducción en lenguaje actual, no usan la palabra exhortar, usan la palabra animar. En particular, esa palabra en el original viene de la misma raíz que la palabra consolador, que en las Escrituras se nos menciona en varias veces en el libro de Juan, que dice que vendrá otro consolador. Así como Jesús, que también era el consolador, iba a venir otro consolador, que ¿quién era? El Espíritu Santo. ¿Qué es un consolador? Un ayudador. De hecho, también la palabra solo aparece, esa palabra de consolador solo aparece, si no me equivoco, unas 5 veces en la Escritura. 4 veces en el Evangelio de Juan y una vez en Primera de Juan, que es cuando dice que abogado tenemos. Es la misma palabra. Entonces también el consolador es un defensor, alguien que te alienta, que te defiende, que te ayuda. Y eso es lo que tienen las personas con don de consejería. Son personas que te alientan, que te ayudan, te guían hacia la verdad, porque también eso es parte de la función del consolador, guiarnos a toda verdad. Entonces vamos a leer la definición. Es la habilidad de motivar a las personas a vivir una vida verdaderamente cristiana. Son personas que tienen la habilidad de animarte, de fortalecerte, de motivarte. Animan a otras personas, estimulan a otros a dar lo mejor, a cambiar sus vidas de acuerdo a la palabra. Son personas buscadas para que les den consejos y también saben decir las palabras adecuadas en momentos difíciles. Hay personas que saben decir las palabras adecuadas en momentos difíciles. Por ejemplo, en momentos de duelo. Sí, a otros nos cuesta mucho elegir las palabras. Pero hay gente que tiene como la palabra
adecuada. En lo personal, a mí me cuesta decir las palabras adecuadas. A veces prefiero quedarme callado que decir algo que no, que esté fuera de lugar. Prefiero nada más como darle el abracito para que sienta que yo estoy ahí, pero hay personas que saben decir las palabras adecuadas. Igual, hay personas que en particular saben ayudar a otros a ver las cosas como Dios las ve. Y no verlas desde la perspectiva humana, porque las situaciones hay que verlas desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre. Y hay personas que nos ayudan a ver eso, porque muchas veces nos desviamos. Somos humanos pecadores. Y muchas veces no vemos las cosas como Dios las ve. Entonces hay personas en la iglesia que Dios les ha puesto ese don en particular de ayudarnos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Quiénes realizan esta tarea? Vamos a ver. Bueno, básicamente los que hacen consejería, los que hacen visitación, bueno, en diversos ministerios, incluyendo los ministerios de grupos. Curiosamente, yo lo que he notado es que los que trabajan con grupos, ¿verdad? Como la señora, los jóvenes, aún los maestros de escuela dominical, o una o dos, o tienen don de enseñanza o tienen don de consejeros. Es así, algunos de los dos tienen. Tienen algunos de los dos más desarrollados. Hay maestros que tal vez no son tan buenos para enseñar, pero sí son muy buenos para aconsejar. Entonces sí, muchas veces los maestros también tienen este tipo de don. Un don más, don de dadivosidad. El segundo don que se menciona en el versículo 8 es el de dar o el de dadivosidad. En resumen, el don de compartir. Dice la Nueva Traducción Viviente, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y la Biblia, la palabra, versión hispanoamericana, dice, el encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad. En general, la Reina Valera dice el que reparte con liberalidad, pero se refiere a eso, a compartir. Dice la definición, la habilidad de apoyar materialmente la obra del Señor con generosidad, tiempo y alegres contribuciones. ¿Sí? Sencillamente, es el don de compartir. Es curioso que la Biblia hable de un don de dar. Nuevamente, cuando todos tenemos que dar. Todos somos llamados a dar como parte de nuestra mayordomía, de nuestros recursos. Pero podemos afirmar que Dios ha capacitado sobrenaturalmente a cientos hermanos a colaborar donando sus recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hay ciertos hermanos que tienen ese don más fuerte, más arraigado, de compartir, de colaborar, de donar. Muchas veces pensamos que ese es un don para gente con mucho dinero. Pero las escrituras, por ejemplo, ponen el ejemplo de los macedonios. Eso está en 2 Corintios 8, donde dice que teniendo poco, dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, lo importante no es la cantidad que se done, sino esa actitud de dar, esa capacidad espiritual que Dios ha dado a ciertas personas para dar más allá de sus fuerzas. Las donaciones son importantes para el cuerpo de Cristo. Las misiones, toda la obra misionera, la ayuda a los hermanos en momentos de necesidad económica, la construcción de un edificio como este, y en general la construcción de edificios para iglesias, el funcionamiento de seminarios, de escuelas cristianas, siguen adelante sencillamente por personas que tienen el don de compartir, ese don de dadivosidad. El don número 6, don de liderazgo. Dice el texto, el que preside con solicitud. El tercer don mencionado, ¿verdad? En el versículo 8 es liderazgo. La Reina Valera nada más nos dice el que preside con solicitud. En la Nueva Versión Internacional dice, si es el de dirigir, que dirija con el mero. La Nueva Traducción Viviente dice, si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio.
simplemente se refiere a las personas que tienen el don de dirigir, de gobernar. Así de sencillo. Son los que están a la cabeza y Dios les ha dado ese don de estar ahí y asumir esa responsabilidad. Porque son los que son responsables del cuerpo de Cristo. Al final, los que ponen la cara. Las personas que tienen este don ayudan a la iglesia, primero, a establecer y cumplir objetivos. Son capaces de motivar y dirigir a otros al servicio. Imagínense un ejército sin generales, donde cada uno hiciera lo que le parece. No, necesitamos líderes. Necesitamos alguien que dirija. Y la iglesia no es excepción. O sea, toda organización necesita alguien que dirija. La diferencia entre los líderes en el mundo y los líderes en el cuerpo de Cristo es sencillamente que los líderes en el mundo buscan ser servidos, en cambio los líderes en la iglesia buscan servir. ¿Quiénes tienen ese don? Bueno, los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes que son parte del cuerpo gobernante de las iglesias, llámese como se llame, en nuestro caso, junta directiva, cuerpo pastoral, y generalmente los que están a cargo de los diferentes ministerios de las iglesias necesitan ese don. O sea, los que son llamados el líder del ministerio necesita ese don y muchas veces lo tiene. Por algo Dios los ha puesto a cargo de ese ministerio, porque muchas veces lo tiene ese don. El último don que vamos a mencionar es el don de misericordia. Creo que lo mencionó doña Shirley. El que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Se refiere a quienes son misericordiosos o hacen obras de misericordia. Y se les llama hacerlo con alegría. Me llama la atención esa frase que diga, con alegría. La definición dice, la habilidad de traducir la empatía hacia quienes sufren actos concretos en alegre servicio y en su favor. O sea, son personas que primero tienen empatía. ¿Qué es empatía? Ponerse en los pies, en los zapatos del otro. Entonces, no se quedan solo con la empatía, sino que quieren hacer algo más allá. Y sí, todos somos llamados a mostrar compasión, pero Dios ha dotado a algunas personas dentro del cuerpo de Cristo con una habilidad especial para empatizar, por ejemplo, con los enfermos, con los necesitados. Entonces, el don se manifiesta como una compasión, una empatía extraordinaria, sobrenatural, que va más allá de una preocupación normal por los hermanos en la fe, sino que además de sufrir por el dolor del hermano, busca hacer algo al respecto. Eso es misericordia. O sea, no solamente que yo sufro por mi hermano, sino voy a hacer algo para ayudarle. Y me llama la atención que dice, hágalo con alegría, ¿verdad? El que hace misericordia con alegría. Y es que muchas veces, muchos de nosotros no sabemos qué decir o hacer cuando estamos al frente, qué sé yo, de un hermano en el hospital, una persona, no sé, que acaba de sufrir un accidente, perdió uno de sus miembros, y uno no sabe ni qué decirle. Y cómo nos cuesta mantener la sonrisa. Pero dice el texto, el que tiene el don de misericordia puede hacerlo con alegría. Siempre puede mantener esa actitud y va a ser bien recibida. Incluso, ¿cuántos hemos conocido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo común, que ¿cuántos hemos conocido una enfermera o enfermeras que a pesar de que trabajan con gente y que siempre están trabajando con gente, anda toda irritada con los pacientes? Porque no es fácil. Por eso Dios ha dado dentro de la iglesia don de misericordia a personas que pueden trabajar con personas que están en necesidad y que pueden hacerlo con alegría.
Entonces sí, las personas que tienen el don de misericordia saben qué decir y qué hacer y además saben hacerlo con alegría. ¿Cómo se aplica este ministerio? Bueno, al empatizar, o este don, ¿verdad? Al empatizar, al ministrar a los que sufren, enfermos, personas con necesidades especiales, presos, pobres, bueno, y en general a lo que nuestro Señor llamó los hermanos más pequeños, ¿verdad? Todos recuerdan el pasaje de Mateo 27, 35 al 40, cuando nos decía, cuando el Señor pregunta y les dice, así como ustedes me cuidaron cuando yo estaba enfermo, me cuidaron cuando estaba desnudo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? Si no, lo buscamos un momentito. Y que ellos le preguntan, bueno, ¿cuándo hicimos eso? Bueno, ustedes lo hicieron cuando lo hicieron con mis hermanos más pequeños que están en necesidad. Bueno, para ir cerrando, como les mencioné anteriormente, este pasaje menciona 7 dones. Es una de las 4 listas de dones que aparecen en la Escritura. No es exhaustiva, no son todos los dones que existen. De hecho, ustedes al inicio mencionaron muchísimos otros dones. Hay otros dones, ¿verdad? Está el don de administración, que no se mencionó entre estos 7. Está don de arte, don de discernimiento, don de evangelización, don de fe, don de hospitalidad, don de intercesión, don de cuidado pastoral, que es el que tienen los pastores. Para mencionar otros 8 más, ¿verdad? He mencionado 8 así, por encimita más, aparte de esos 7 que se ven en el pasaje. En cierto sentido, todos los creyentes ejercemos todos los dones a un nivel micro. O sea, en el sentido de que todos enseñamos, aunque sean nuestros hijos, aunque sea nuestro sobrinito, pero todos enseñamos, todos damos, todos, los que mencionamos, todos damos, todos exhortamos, todos damos consejería, en cierto sentido. Usted da consejería siempre, aunque sea sus hijos, aunque sea su esposo, aunque sea su hermano. Entonces, todos hacemos todo, pero Dios ha separado a ciertas personas donde les ha dado más fuerte ese don. Y les ha dado una capacidad sobrenatural especial para servir al cuerpo de Cristo para un servicio en particular. Ahora, cada miembro de la iglesia debe usar sus dones espirituales. Todos somos llamados a usar los dones espirituales. Ahora, usted puede que me diga, es que yo no conozco mis dones. Bueno, si usted no los conoce, el llamado es haga un esfuerzo consciente para conocerlos. O sea, no se quede con, no, es que yo no sé cuáles son mis dones. Entonces, como no sé, hasta que Dios me los revele, yo me quedo aquí sentadito, simplemente siendo espectador o consumidor de los dones de otro. No, usted tiene que hacer un esfuerzo consciente en descubrir sus dones. Usted tiene dones. Hermanos, todos tenemos dones. Cada uno de los que está aquí tiene dones. Si usted no sabe cuáles son, pues sí, haga un esfuerzo consciente. Como yo le dije, hay test de dones. La vez pasada yo les dije, el que quiera le paso el test de dones por WhatsApp y lo puede hacer. Si tiene dudas, me pregunta. Yo le contesto. Porque a veces hay palabrillas ahí difíciles de entender o algo no se entiende, pero igual yo le puedo contestar. Entonces, hay test de dones, por ejemplo, o busca el consejo de otro hermano que le aconseje. Hermano, es que yo no estoy seguro cuáles son mis dones. ¿Me puede ayudar a descubrirlos? Bueno, creo que el pastor no se va a enojar porque alguien llegue y le diga, hermano, es que yo quiero servir en la iglesia, pero quiero saber cómo sé yo cuáles son mis dones. También busque la dirección del Espíritu Santo. Ore. Si usted no sabe cuáles son sus dones, ore y busque la dirección del Espíritu Santo en oración para que le muestre cuáles son sus dones. Ahora, si usted ya está consciente
de cuáles son sus dones espirituales, ¿qué tiene que hacer? Número 1, consagrarlos, esos dones a Dios. Y número 2, cultivarlos. ¿Qué es consagrarlos? Dedicarlos a Dios. Es cuando yo tomo la determinación y digo, heme aquí, usa mis dones. Ese es el primer paso, decir, heme aquí, úsame a mí y a los dones que me has dado. Por otro lado, los dones hay que cultivarlos. Los músculos no sirven a menos que se usen. ¿Qué pasa si yo dejo de usar un brazo? Ahorita no está doña Nubia que por el accidente dejó de... El accidente que tuvo el bracito, dejó de usar este brazo. ¿Qué está haciendo doña Nubia ahorita? Terapia. ¿Por qué? Porque dejó de usar su bracito y necesita volver a ejercitarlo para poder volver a hacer los movimientos que antes hacía con el brazo. Lo mismo pasa con los dones. Si no se usan, están así, entumidos, ¿verdad? No, hay que usarlos. Y en la medida que usted los use, se va a fortalecer ese don, porque es un entrenamiento en los dones. O sea, es como cuando usted piensa que puede aprender a nadar con un curso por correspondencia, ¿verdad? ¿Usted cree que usted puede aprender a nadar por un curso por correspondencia? No, así de sencillo. Además, usted puede saber toda la teoría, ¿verdad? Que hay que mover los bracitos así, pero si usted no se mete en la piscina, además, yo no puedo saber toda la teoría del nado mariposa y que el nado, cómo se hace el otro y el nado de tal y tal, pero si usted no se ha metido en la piscina, no, usted no nada y no aprende a nadar. Dicho sea de paso, yo no sé nadar, pero me sé toda la teoría. Pero no, hay que aprender a nadar. Entonces, usted quiere desarrollar sus dones, la única forma es usándolos. Tiene que usarlos. Solo de esa forma se cultivan. Así como en un entrenamiento, al usar nuestros músculos, nuestras habilidades atléticas mejoran, el uso de los dones mejora entre más los utilizamos para el servicio. Use sus dones. La iglesia necesita sus dones, hermanos. No nos prive de esa bendición. Porque cuando usted no los usa, lo que está es quitándose usted mismo la bendición, pero también quitándole a la iglesia la bendición. Usted tiene dones. Y necesitamos que usted los ponga al servicio. Ocupamos personas que usen sus dones. Ocupamos más maestros de escuela dominical, ocupamos, no sé, más personas en el ministerio de multimedios, ocupamos más personas ayudando a doña Cintia, Benny ocupa más personas ayudando con los jóvenes. O sea, siempre los dones van a ser bien recibidos porque Dios le ha dado los dones para servir en ciertas áreas específicas. Y los necesitamos. Ahora, la pregunta, ¿me tengo que esperar a que venga alguien a preguntarme para yo poner esos dones al servicio de la iglesia en un ministerio? No. No se quede esperando a que alguien lo busque. Tome la iniciativa usted. Si usted sabe que tiene esos dones, busque. Hermano, tome la iniciativa. Busque al pastor, busque a ciertos líderes. Usted ya sabe que son los líderes de cierto ministerio, entonces búsquelo. Y dígale, vea, yo quiero ayudar. Yo quiero poner esos dones al servicio de la congregación.